Toma el control de cada vida, Padre. Toma el control de este servicio, Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz milagros. Espíritu de Dios, haz milagros esta tarde. Espíritu Santo, levanta las vidas. Restaura los corazones. Dale fuerzas al que no tiene. Espíritu Santo, yo no sé tú, pero yo siento una atmósfera pesada. Siento una unción para hacer milagros esta tarde. Siento al Espíritu de Dios levantando, tocando corazones. Espíritu Santo, toma el control de este servicio, Espíritu de Dios. Toma el control, Espíritu Santo. Muévete en medio del pueblo, Padre. Espíritu Santo, muévete en cada vida, en cada corazón, Espíritu de Dios. Tú conoces la necesidad, Señor. Tú conoces la petición de cada persona. Tú conoces el corazón, Padre. Tú conoces las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, abre los ojos de aquellos que no pueden ver, Padre, lo que tú quieres mostrar, Espíritu Santo. Quita toda sordera espiritual. Ahora en el nombre de Jesús declaro, Padre, los cielos abiertos. Declaro corazones dispuestos, Padre, para recibir tu palabra. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que algo se está moviendo en los aires. Declaro en el nombre de Jesús, Padre, que la gente recibe milagros, que la gente recibe sanidades, Dios, en el nombre de Jesús, por tu unción, por tu poder, Padre, por tu gloria, por tu unción, Padre, por tu sacrificio, Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 11. Abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 11. Espíritu Santo de Dios, siento una unción muy fuerte en esta hora. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 11. La palabra de Dios dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un nombre. Escuche esto: escoged entre vosotros un nombre. Wow, esto es poderoso. Escoged entre vosotros un nombre. Versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel. Dadme un nombre. Escuche. Y añadió el filisteo: hoy desafío el campamento de Israel. Dadme un nombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Levante su mano en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo,
Prepara el corazón de cada vida, Dios, a través de esta palabra. Y ayúdame a predicar tu palabra, Señor, como tiene que ser con de nuevo, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que la gente pueda recibir tu palabra, Espíritu Santo, y pueda entender, y que sea tú hablándoles a través de esta palabra, que ellos puedan ver y escuchar lo que tú quieres mostrarles, hacerles sentir y hacerles ver, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Yo creo que todos hemos escuchado esta palabra, la historia de David y Goliat. Antes de que David fuera un rey, antes de que David se convirtiera estuviera posicionado en la asignación de una palabra profética que Dios le había dado. Vemos aquí a David, que él estaba en la casa de su padre cuidando ovejas, y la historia cuenta que su padre Isaí lo mandó para llevarles pan a sus hermanos, y lo envió para llevarle queso a Saúl, que era el rey, que era el líder de todos los guerreros. Pero vemos que cuando David llega al escenario, cuando David llega al lugar, se da cuenta que ellos están turbados, ellos tienen miedo, porque hay un gigante que les está haciendo la guerra. Una de las cosas que el Señor me mostraba, que hay muchos cristianos hoy en día con temor. Hay muchos cristianos que hoy en día tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque el diablo le está haciendo la guerra. Cuando usted entiende usted tiene que entender que si Dios está con usted, no hay quien te pueda hacer frente y no hay quien te pueda hacer la guerra. ¿Cómo es posible que hoy los cristianos de este tiempo le tienen miedo a las pruebas, le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a los demonios? David tenía una cualidad, que este hombre, aunque era pastor de ovejas, no le tenía miedo a nada. ¿Por qué? Porque él sabía de quién era hijo. Él sabía que tenía un padre que lo defendía. Y la palabra de Dios dice que cuando David llega a dejar pan y queso, se da cuenta que todo el pueblo de Dios está turbado. Habían perdido su identidad, habían perdido su posición como hijos de Dios, y por consecuencia estaban siendo atribulados por las palabras de este gigante que se llamaba Goliat. La Biblia hace referencia a tres cosas. Número uno, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Hace referencia al número dos, que el enemigo está sobre vuestros pies. Y número tres, que ningún arma que se levante en contra de nosotros va a prosperar. Yo no sé por qué hay tantos cristianos que tienen miedo, cuando aquí la palabra me está dando la certeza de que usted es un más que vencedor. Cuando aquí la palabra me está dando la certeza y la seguridad que no hay quien pueda hacerte frente, porque tú tienes tu victoria asegurada. Entonces, ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué vivimos frustrados si la palabra de Dios nos está enseñando que mayor es el que está con nosotros que el que está haciéndonos la guerra? ¿Por qué los cristianos de ahora tienen miedo? Seguro, cuando la palabra de Dios te está diciendo, muchacho, tú eres un vencedor. Cuando la palabra de Dios te está diciendo, hey, tú tienes una victoria asegurada. Cuando la palabra de Dios te está diciendo, hey, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Como estuvo con Moisés, también estaré contigo. Nada te podrá hacer frente. Y si te llega a hacer frente, contra mí es. Hoy traigo una palabra de activación sobre alguien, y vine a decirte en esta hora que llegó el tiempo de que te levantes en el nombre de Jesús. Llegó el tiempo que no te quedes sentado, que te levantes en el nombre de Jesús como el que eres, un hijo de Dios, como un vencedor, como un victorioso. Hay muchas veces que mucha gente te vio derrotado, te vio desanimado, te vio en tristeza, te vio en depresión. Pues hoy vengo a decirte de parte de Dios que llegó el tiempo de tu levantada, donde muchos te vieron llorar, otros te van a ver reír, te van a ver gozoso, te van a ver bendecido, te van a ver prosperado, te van a ver en tu mejor temporada de vida. El pueblo de Dios atribulado solamente porque el tipo era grande, era alto, porque el tipo era gigante, y porque hablaba duro, porque hablaba de una manera intimidante. Pastor, ¿pero qué revelan los Goliat? Una de las cosas que tú tienes que entender, que todo lo que vivimos es una revelación de algo. Usted tiene que entender que todo lo que usted pasa le viene a enseñar una lección. Todo lo que usted pasa le viene a revelar. Hay gente que es tan necia, que le pasa la misma circunstancia siempre y nunca aprende nada. Por eso es que Dios muchas veces tiene que permitirte que pase por el mismo valle 1, 2, 3, 4, 5 veces, y si es necesario 30, para que a ver si puedes entender que Dios te está hablando. Hay gente que no entiende que todo lo que vive le tiene que enseñar algo. Si usted nunca aprende nada de lo que vive, entonces hay un problema en usted. No es que Dios no lo ame, no es que Dios lo quiere tener ahí, no es que usted no entiende.
y no puede cruzar al otro nivel. Los Goliat nos revelan algo. ¿Qué es lo que un Goliat nos revela? Número uno, que tú llevas un David por dentro, un hombre victorioso. ¿Qué es lo que revelan los Goliat? Que eres el próximo candidato para ser promocionado a lo profético. ¿Qué es lo que nos revela un Goliat? Número 3, la próxima victoria que Dios te da. Hay momentos que nosotros nos sentimos atribulados por lo que estamos pasando y no entendemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Se nos levanta el diablo, se nos levanta la crisis, y Dios te está diciendo muchas veces: hey, esta crisis no es para siempre. En esta crisis vas a aprender a ser próspero. En esta crisis vas a aprender a estar bendecido. En esta crisis vas a aprender a emprender negocio. En esta crisis vas a aprender a cómo administrar el dinero. En esta crisis vas a aprender algo. Pero no te vas a morir pobre. No te vas a vivir de la forma en la que estás ahora. Leyendo la palabra de Dios me di cuenta que un guerrero tiene algunas características. Y cuando hablo de características de un guerrero, no estoy hablando de las características de Goliat. Estoy hablando de las características de David. Pastor, pero ¿cómo así que? ¿Cómo que David era un guerrero? Sí. Pastor, pero no, David era un pastor de ovejas. También. Pero usted tiene que entender que allá, en el lugar de David, cuidando ovejas, Dios lo estaba preparando para lo que venía. Antes de ser rey, se convirtió en un hombre de guerra en privado. Y una de las características que me sorprenden de David, y que si usted las aplica en su vida diaria, usted va a ser grande como él. Número 1, sirve en un área. En 1 de Samuel capítulo 17 versículo 15 dice la palabra: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Esto es sorprendente, porque vemos aquí que David había dejado lo que estaba haciendo. Estaba este hombre, afortunadamente estaba haciendo lo que su padre lo llamó a hacer. Y vemos que este hombre empieza, porque fue enviado por su padre a esta misión. ¿A qué? A llevarle alimento a su casa. Y vemos que él fue obediente. ¿Por qué? Y lo que me encanta es que este hombre era un hombre que servía en la casa de su padre. La Biblia dice que él servía como pastor de ovejas en la casa de su padre. Eso me deja entender que todo aquel que sirve está propenso a ser posicionado en otro lugar. Todo aquel que sirve en la casa de su padre está a punto de ser promocionado. Todo aquel que sirve en la casa del Padre está a punto de ser elevado a otra dimensión. Hay un problema aquí, por eso el enemigo muchas veces hace que mucha gente no sirva en la iglesia. Y cuando digo que no de servir es que no sirve para nada, no, es que no hace nada. Por eso una de las cosas que el enemigo muchas veces quiere truncar en nuestra vida es el área de servicio. No hagas nada, hay alguien que lo puede hacer mejor que tú, tranquilo. Hay alguien asignado, no agarres esto, no seas útil en la obra. Hay alguien que está delegado para esto. ¿Por qué? Porque si te inmoviliza en el área del servicio, tú nunca creces. Porque si te inmoviliza en el área del servicio, nunca te crece la unción, nunca se desarrolla la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Entonces, una de las características de un guerrero que es digno de admirar, número 1, es que sirve en un área, que está dispuesto a adorarle. Y me sorprende la palabra de Dios que todos los hermanos de David estaban en la guerra, excepto David. Porque a nadie le gusta cuidar ovejas. A nadie le gusta la responsabilidad de cuidar cosas. A nadie le gusta andar detrás de las cosas. David quería ser un guerrero, pero se sometió ¿a la qué? A la voluntad de su padre. ¿Por qué? Porque todos, no es que todos tenían cuerpo de guerrero. David tenía una cara bonita, pero tenía un guerrero por dentro. Ahora, ¿por qué él se quedó cuidando ovejas y no se fue a la guerra? No solamente porque era pequeño de edad, porque tenía un gigante por dentro. Era porque él aprendió a someterse a su padre. Y hay mucha gente que no le gusta someterse, y por eso está como está. Y vemos que David, aunque tenía más valor que los que estaban en la guerra, que vemos a David que aunque tenía más valor en el espíritu, más valentía que los que estaban en la guerra, que el mismo Saúl, que era el rey de Israel, vemos que este hombre se queda cuidando las ovejas. Y entonces Dios aprovecha las oportunidades para bendecir a alguien. Muchas veces Dios permite que tú te quedes en un lugar aparentemente estancado. ¿Para qué? Para promocionarte,
porque quiere darte primero, probar tu obediencia. Dios nunca lanza a alguien, Dios nunca promociona a alguien que no es obediente. Dios nunca promociona y lanza a alguien a cumplir un propósito si primeramente no es capaz de someterse. Y la palabra de Dios dice que entonces Isaí, el padre de David, manda a su hijo David a llevar queso a sus hermanos, a llevar pan y queso para el rey que era Saúl. Y vimos que por el hecho de simplemente servir en la casa de su padre, Dios lo promueve. Y dije que una de las características de un guerrero es que sirve en un lugar. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me enseñaba en el área del servicio es que tu lugar de servicio es un lugar de entrenamiento. Lo vuelvo a repetir, el lugar de tu servicio, el lugar donde tú sirves, es un lugar de entrenamiento. Pastor, pero yo siento un llamado para predicar, sí, tranquilo. Usted sigue agarrando la escoba, ahí Dios lo va a entrenar, ahí donde le va a crecer la unción, ahí donde Dios lo va a estar preparando. Sí, porque la gente quiere el puesto, pero no quiere el servicio, no quiere ganarse las cosas, quiere que le caiga la corona encima. Y vemos que el caso de David nos da una enseñanza, que él pudiendo ser rey, y aunque ya le habían profetizado que sería rey de Israel, él está ayudándole y dando una la palabra al rey Saúl, mientras está en la guerra todo acobardado. Aunque el hombre tenía un llamado para ser rey, pero él estaba siendo obediente. Una de las cosas que Dios me enseñó es que tu lugar de entrenamiento no define tu destino profético, pero forma parte de él. Es posible que usted esté en la iglesia y sirva en un área que no le gusta. A todos nos ha pasado que estamos siendo procesados en un área que no nos gusta. Pero tranquilo, sé paciente, porque ese lugar no es para siempre. Ese es el área donde Dios está formando tu carácter. Ese es el área donde Dios vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Ese es el área en el cual te va a crecer la unción, para que cuando Dios te ponga en la posición real que tiene preparado para ti, tú despegues, tú te eleves. Y es que hay mucha gente que dice, no, a mí eso no me gusta, Dios no me llamó para eso, mejor me cambio de iglesia porque a mí no me gusta hacer eso. Usted no está apto para recibir el reino. Usted no está apto para ser posicionado en otra área. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos pone con gente difícil que nos lidere, y más inmaduros en muchas áreas. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él se fortalece en medio de nuestra debilidad. Es decir, que las áreas que no nos gusta, ahí es donde Dios nos está fortaleciendo, ahí es donde Dios nos está enseñando, ahí es donde Dios está revelando nuestras vidas. Una de las cosas que también el Espíritu Santo me enseñaba es que tu posición de servicio no está conectada con la posición que anhela, pero forma parte del destino profético. ¿Cómo así? Muchas veces el área donde tú estás posicionado, en la cual que Dios te puso, no está conectada con lo que tú anhelas. Posiblemente te pusieron limpiando baño, pero tú quieres ser predicador, y posiblemente hay una gran diferencia. Y aunque no tiene que ver nada limpiar el baño con predicar la palabra de Dios, forma parte del destino profético. ¿Cómo así? Forma parte, sí, porque allá limpiando baños te va a crecer la unción, porque allá barriendo la iglesia es cuando tú te vas a desarrollar en la unción. Cuando tú limpias la iglesia, cuando tú haces algo por la obra de Dios, es donde tú te vas a desarrollar, donde tú vas a crecer, donde tú vas a fortalecer tu fe y tu vida espiritual. Les soy honesto, en años pasados, cuando el ministerio estaba arrancando, primero como evangelista, yo recuerdo que pasaba hasta 8 o 10 horas en la iglesia, haciendo que, barriendo, trapeando, pasando tiempo con mi pastora, viendo ver qué forma ayudábamos, acomodando luces, acomodando cables, haciendo grandes cosas, y yo me sentía fortalecido, sentía que me crecía la unción, sentía que algo se me pegaba. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dispuesto a hacer algo por la obra de Dios, por el reino de Dios, te crece la unción, te creces, maduras tú también. Dios te empieza a hablar más, tu oído se empieza a hacer más ágil, empiezas a ver cosas que nunca habías visto. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo, estás sirviendo. Y aunque estaba haciendo cosas que no me gustaban, me ayudaban en las cosas, y aprendí tantas cosas para el lugar donde Dios me iba a poner. Es decir, que las cosas que tú haces para Dios con humildad, con agradecimiento, con amor, no obligado. Amén. Te enseñan cosas para que cuando Dios te ponga en el lugar, tú sepas funcionar. Limpiando baño, barriendo la iglesia, acomodando cables.
Empecé a desarrollar la habilidad de tener visiones. Es increíble cómo quitándote la araña te va a hacer ver cosas que antes, en el mundo espiritual, que antes no mirabas. Sí, porque mientras tú estás sirviendo, la unción te crece, la unción se te pega, la unción se desarrolla en tu vida, maduras en muchas áreas. Dios trata con tu temperamento, con tu carácter, porque hay mucha gente que no le gusta hacer nada. Entonces cuando estás ahí, Dios trata contigo, Dios trata con tu vida, Dios te enseña que no es a tu forma, que no es a tu tiempo, que es en el tiempo de Dios y la forma que Él quiere. Y vemos aquí en la Biblia que David, aunque quería ser un guerrero, y aunque tenía una palabra profética que decía que era el rey de Israel, estaba como pastor de ovejas, apestando a chiva media. Imagínense, el futuro rey de Israel ahora apestaba a chiva. Pero vemos que Dios utilizó el corazón y la humildad y el sometimiento que tenía hacia su padre. Escuchen, la humildad y el sometimiento que tenía su padre, ¿para qué? Para posicionarlo en un lugar de honra. Porque vemos que después de ahí Saúl lo envía a enviar comida a sus hermanos y queso para el rey. Y cuando llega David al lugar, se da cuenta que el rey está acobardado. Y aunque la gente no comió pan ni comió queso, pero él llevó una palabra de Dios para fortalecer al pueblo. ¿Cómo es posible? Escuche esto. ¿Cómo es posible que estando allá, cuidando ovejas, tenía algo que dar? Sí, porque todo aquel que sirve, todo aquel que se somete a la voluntad del Padre que le delega a Dios, tiene algo que aprender para llevar, para impartir, para enseñarle a otros. Y vemos que aunque estaba todo el pueblo acobardado, vemos que este hombre David decide hacerle frente al gigante. ¿Por qué? Porque este hombre tenía pan. El pan es un sinónimo de alimento, es un sinónimo de la palabra de Dios. ¿Qué era lo que necesitaba esta gente? Una palabra que los levantara. Y cuando llega David, le dice: hey, ¿cómo ustedes, siendo los hijos de Dios, le tienen miedo a este pelado? ¿No se supone que Dios es mayor? ¿No se supone que Dios es más fuerte? ¿Qué hacen ustedes acobardados, muchachos? Entonces ahí todos regresan en sí y dicen: vamos a pelear. Pero dice David: no, esta es mi oportunidad. Si Dios me envió aquí es por algo. Amén. Si Dios me envió para esta hora, para este tiempo, porque Él quiere hacer algo en mí, ustedes no me van a robar la promesa. Ustedes no me van a robar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y la palabra de Dios dice que Él decide pelear. La palabra de Dios dice que entonces Saúl le pone las herramientas, le pone la armadura y dice: hey, tranquilo, estas herramientas yo no las sé usar. Estas herramientas Dios nunca me enseñó a usarlas. David, pero ¿qué haría? ¿Qué herramienta Dios te enseñó a usar? Tranquilo, una honda y piedras. ¿Cómo es posible? Si es que yo mataba osos y leones allá donde nadie me miraba, con una honda y con piedras. Y la palabra de Dios enseña que con esa misma herramienta que Dios lo instruyó allá en el campo donde nadie lo miraba, con esas mismas herramientas Él derrotó al gigante. Y dije que una de las características de un guerrero es que sirve en un área. Número 2, tiene pan para dar. Número 3, no se rinde ante el menosprecio. ¿Cuánta gente nos ha menospreciado? ¿Cuánta gente nos ha hecho menos? ¿Cuánta gente te ha dicho que tú nunca vas a lograr nada? ¿Cuánta gente te ha dicho que tú no vas para ningún lado, que Dios no tiene nada para ti, que tú eres un fracasado en la vida, que tú eres igual que tus padres, que tú eres igual que tu madre, que tú eres igual que tu familia? ¿Cuánta gente te ha menospreciado, te ha hecho menos, que porque tú no tienes cara de predicador? Santo. ¿Y de cuándo acá se tiene cara de predicador? ¿De cuándo acá? ¿Cuál es la cara? ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente que en todo está menos donde debe. Alaba a Dios si puede. Hay mucha gente que no está donde tiene que estar. Un guerrero no se rinde ante el menosprecio. ¿Por qué digo? Porque el hermano de David, Eliab, lo menospreció cuando él le quiso hacer frente al gigante. Chacho, tú eres un puerco mocoso todavía. ¿Cómo tú vas a vencer al gigante? Y la palabra dice que todo el mundo lo menospreció, pero ese menospreciado fue el que Dios alzó. Ese menospreciado fue el que Dios usó. Y habrá momentos en los cuales Dios utiliza nuestras vidas y nos eleva según nuestro corazón y según nuestra humildad para bendecir a aquellos que nos menospreciaron,
para darle la mano a aquellos que nos hicieron a un lado, para bendecir a aquellos que nos dijeron tú no vas a prosperar nunca en la vida. Muchas veces Dios permite bendecirnos, levantarnos, usarnos. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que un día nos hicieron menos. Y aquí vemos que Dios se glorifica a través del menospreciado. Porque si de algo sabe Jesús, es acerca del menosprecio. Jesús fue menospreciado. Y le voy a contar algo rápidamente. En la Biblia vemos que a Jesús le llamaban el hijo del carpintero. ¿Por qué el hijo del carpintero? La Biblia dice que cuando él fue a su pueblo, no hizo milagros más que uno que otro, porque no le honraron. Cuando Jesús llegaba a su ciudad, cuando Jesús llegaba a su pueblo, la gente le decía, allí el hijo del carpintero. ¿Por qué le decían el hijo del carpintero? Porque nadie se tragaba ese cuento que era hijo del carpintero. Porque ¿cómo es posible que María, siendo una virgen, concibe del Espíritu Santo? Una mujer que nunca le había tocado un hombre sale embarazada. Cualquier persona diría, le hicieron el gane a José. María andaba por ahí. Por eso es que la gente le decía, el hijo del carpintero, viene el hijo del carpintero, porque nadie se tragaba ese cuento. Ante la sociedad, Jesús era un bastardo. Y ese ante la sociedad que le llamaban bastardo, el hijo del carpintero, aquel que menospreciaban, fue el que Dios utilizó para darle salvación a usted y a mí. Y posicionarlo donde ahora estamos. Para darle vista a los ciegos, para darle recobrar la vista a los que no miraban, para levantar a los paralíticos. A ese menospreciado, a ese que le llamaban el hijo del carpintero, fue el que Dios levantó para darle salvación. Amén. Entonces hay un misterio cuando en el menosprecio. Muchas veces Dios permite que nos menosprecien para sacar lo mejor de nosotros. Pero hay gente que tiene problemas en su interior, que cada vez que lo menosprecian, prefiere irse al mundo. Me recordaron mi genealogía. ¿En qué sentido? Es que me dijeron que yo no iba para ningún lado porque mi fulano de tal, parentesco mío, no llegó a ningún lado. Y prefieren rendirse. Y Dios levanta gente que esté dispuesta a cambiar su genealogía. Gente que esté dispuesta a decir, mi papá falló, pero yo no voy a fallar. Amén. Y una de las cosas que te tiene que entender es que Dios levanta gente que no está dispuesta a cargar con la cruz que los antepasados pasaron. Y que diga, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Aleluya. Y yo en mi familia vamos a ser diferentes a lo que fueron mi familia. Amén. Dios levanta a los menospreciados para hacerlos fuertes. Una de las características, dije, que de un guerrero es que no se rinde ante el menosprecio. Pero también, una de las características es que son gente que sabe que Dios está con él. ¿Por qué David le hizo frente a Goliat? ¿Porque estaba loco? No, porque él sabía que si Dios estaba con él, cuando había matado osos y leones, más con Goliat. Y peor, porque los osos y los leones desafiaban a las ovejas, pero este estaba desafiando al Dios vivo y estaba desafiando al pueblo escogido por Dios. Por eso sabía que si estaba Dios cuando él estaba defendiendo ovejas, él estaría con él cuando estaba cuidando y representando su nombre y al pueblo de Dios. Las características de un guerrero son gente que sabe que Dios está con ellos. Número 5, son gente que no depende de un protocolo de vestir. Hay mucha gente que es muy religiosa en esa área. Y yo le soy sincero. Hace años atrás yo no iba a unos lugares donde la gente me decía, quítese la barba para que venga a predicar. Mejor no voy, porque me vieron muy feo con la barba, sin barba. Yo no quiero que me vean así. Y no iba a predicar, porque yo le dije, en las redes sociales yo me proyecto con barba y usted me la quiere quitar. Usted me está probando con barba, ¿por qué me la quiere quitar ahora? O sea, hay gente que depende de un protocolo. Y yo, claro está, que yo me puedo poner una cachucha y tenis y predicar y la unción cae, la gente sana, la gente se salva, la gente recibe su milagro. ¿Por qué? Porque la unción no depende de un protocolo de vestir. Vemos aquí que David llega ahí, y como dije hace unos minutos atrás, cuando él decide y le dan el paso para que él pelee contra el guerrero, la palabra de Dios dice que entonces David se quitó su armadura y le dice, hey, tú eres un guerrero ahora. Espérate, esta onda está muy pesada, yo no sé andar con esto. Y la palabra de Dios dice que él se quita la armadura de Saúl, porque no estaba impuesto a andar con ese peso encima.
sabiendo que David era un muchacho, y era un muchacho muy delgado. Lo único bueno que tenía David era la cara, dice la Biblia. Era un tipo de buen parecer, pero ahí para arriba tenía cuerpo de niño. Entonces él no estaba acostumbrado a tener ese peso de armadura encima, pero estaba acostumbrado a tener ese peso de gloria encima. Entonces es poderoso, dáselo fuerte a Dios en el tiempo. Aleluya. Y vemos que él no dependía de un protocolo de vestir. Él sabía que Dios estaba con él. Con honda y con piedra. Saúl pensó que podía ganarle con todas esas herramientas que él traía encima, pero David renunció a ella, porque no fueron parte del entrenamiento que David recibió. Muchas veces en nuestro proceso Dios nos entrena y la misma vez nos entrega las herramientas para vencer a nuestros oponentes. ¿Cómo así? Hay mucha gente que ha vencido su guerra de una forma, otros las vencen de otra. No todos fueron llamados para andar ahí arriba en el monte orando 40 días y 40 noches. Usted posiblemente ahí en su cuarto, 1 o 2 horas, Dios responde sus peticiones. ¿Por qué? Porque en su proceso usted vivió cosas, Dios le enseñó cosas y usted sabe vencer. ¿Por qué? Porque en su proceso Dios le enseñó cómo vencer a sus gigantes. ¿Me entiende? Habrá momentos que la gente querrá muchas veces introducirnos, ponernos un protocolo de vestir para ver a Dios. David sabía que no dependía de un arma por fuera, porque el arma más poderosa que él tenía era la que llevaba por dentro, y ese era Jehová de los ejércitos. Ambos usaron herramientas según el protocolo de su entrenamiento. David sabía que con una espada él podía vencer a quien le hiciera la guerra, y con la armadura que estaba encima para defenderse. Pero David, en su entrenamiento con Dios, nunca hubo una espada, nunca hubo una armadura, porque él sabía que él era chivero, él cuidaba ovejas, él no era un guerrero, él era un hijo de Dios, él era un pastor de ovejas, y en su entrenamiento solamente había honda y piedra, no había nada más nada. Pero con esas herramientas que él tenía, él miró la gloria de Dios. Y usted tiene que entender que en la multiforme gracia de Dios habemos gente diferente. Hay gente que si no te ve con un moño, una corbata así bien nice, como si fueras el presidente de los Estados Unidos, no te escuchan el mensaje. Si te ven con jeans y tenis, con playera, no te escuchan el mensaje. ¿Por qué? Porque dice, este no es la persona correcta, este no es el que debemos escuchar. Pero usted tiene que entender que en el proceso Dios trata con personas de diferente forma. Por eso es que vemos a muchos que predican con tenis y playera y la unción cae y la gente se salva. Y muchas veces hacen más milagros, más maravillas a través de la unción del Espíritu Santo que aquellos que traen corbata y saco. Porque en el entrenamiento que Dios tuvo con ellos, les entregó las herramientas que posiblemente hay otros. El hecho de que sean diferentes no significa que uno es de Dios y el otro es del diablo. El hecho de que sean diferentes no significa que uno Dios lo usa y el otro lo usa el diablo. No, señores, es que en la multiforme gracia de Dios, usted tiene que entender que posiblemente uno es el brazo y el otro es la pierna, pero todos pertenecemos al cuerpo de Jesús. Aleluya. Saúl había sido entrenado en un palacio y David en el campo. Saúl fue entrenado en el palacio, tuvo un instructor, un hombre humano que le enseñara a pelear, pero David tuvo al Espíritu Santo que le enseñó a pelear sus batallas. Y a mí me encanta cuando la gente se mete a buscar a Dios en ese sentido, porque hay gente que te enseña a buscar a Dios, hay gente que te enseña cómo adorar y eso está bueno, pero cuando tú buscas a Dios, Él te enseña todas las cosas. Y a mí me encanta eso, cuando hay gente que está dispuesta no solamente a aprender de un hombre, sino a aprender del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él nos enseñará todas las cosas. ¿Para qué? Para que usted pueda vencer, para que usted sea un victorioso, para que usted cumpla su propósito en la vida. Número 6. Los guerreros tienen una característica, y es que son gente que ve y que sabe que Dios se moverá a su favor. La Biblia dice que David venció a Goliat. ¿Con qué? ¿Con qué venció David a Goliat? Con piedras. Diga conmigo, con piedras. ¿Con qué venció David a Goliat? ¿Y de cuándo acá una piedra puede matar a alguien? ¿De cuándo acá una piedra puede hacer tan grande cosa? Estaba leyendo hace rato
¿por qué rayos fue que David mató a Goliat con una piedra? Hicieron un estudio y dice que la piedra que David lanzó tenía el equivalente a la velocidad de un arma de 45, parece que son 45 milímetros, ¿no? Algo así. La velocidad de la piedra de David fue de un arma 45. Poderoso es esto. ¿De dónde sacó tanta velocidad? ¿De dónde sacó tanta fuerza? De la unción que Dios le dio en el instante para vencer a su enemigo. Eso hace entender que cuando usted está dispuesto a defenderse y hacer algo por la obra de Dios, Dios le da la unción a usted y lo capacita en el instante para que usted pueda vencer la prueba, para que usted pueda vencer al diablo, para que usted pueda vencer la tentación, para que usted se pueda levantar, para que usted pueda hacer lo que necesita hacer para este tiempo. Amén. Dios le da la unción para que usted haga lo que necesita hacer. Lo capacita en el instante. De cuando acá una piedra, la Biblia dice, o sea, me ponía a leer, un comentario bíblico de un teólogo y decía que la piedra le atravesó la cabeza a Goliat. Imagínense, una piedra que atraviesa la cabeza. Yo pienso que no era Honda, era una pistola de aquellos tiempos. Algo increíble. Y dice la Biblia que después de eso, David lo remata con su misma arma. Es decir, que muchas veces el diablo va a venir a atacarte con un arma, pero tú tienes el poder y tienes la unción para contraatacar al diablo con lo mismo que te quiso hacer daño. Tú tienes el mismo poder y tienes la unción para atacar al diablo con lo mismo que aquel que te quiso dañar. Por eso es que la Biblia dice que Él bendecirá a aquellos que te bendigan y maldecirá a aquellos que te maldigan. Es decir, que la maldición que venía para ti se regresó para Él. Es como si fuera un repelente, es como si fuera un espejo, una pared, que todo lo que te lancen se regresa. Esto es poderoso. Aleluya. Una de las cosas que yo entendí es que tus procesos te están preparando para tus próximas victorias. Y una de las cosas que dije, que los procesos que nosotros vivimos, las cosas que estamos pasando, nos están enseñando algo. Nos están enseñando algo, y hay que ser bien entendidos en este asunto. Yo quiero que me ponga atención, porque todo lo que vivimos nos enseña algo, nos revela algo. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que lo que vivimos nos está revelando? Sí, te voy a poner este ejemplo. Muchas veces estamos pasando por una racha económica increíble. Estamos pasando por un tiempo de escasez. Estamos pasando un tiempo donde no escuchamos la voz de Dios, donde no vemos a Dios actuar a nuestro favor, y Dios nos está enseñando algo. Pero muchas veces somos tercos, somos necios, no podemos ver, no podemos escuchar lo que Dios nos está mostrando. Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender es aprender a recibir el tiempo como venga, dándole gloria a Dios, porque eso le está enseñando algo. Y eso me deja entender que toda crisis nos viene a enseñar que viene una prosperidad y una bendición para tu casa. Todo tiempo de soledad nos está enseñando que Dios viene a mostrarse en nuestra vida y viene a revelarse a través de la compañía. Todo tiempo difícil que venimos a pasar en nuestra vida, de quebranto, de soledad, nos viene a manifestar algo. Todo tiempo de enfermedad nos viene a enseñar que viene un milagro, que viene sanidad, nos viene a enseñar grandes cosas. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser entendidos en los tiempos. No siempre recibimos la cara que nosotros queremos en el tiempo. No siempre, y escuchen esto, porque hay gente que se aflige y llora muchas veces y se queja con Dios y prefiere irse al mundo. No siempre vamos a recibir las bendiciones del cielo. Sí, Padre Santo, y te está llenando la cartera. No. Muchas veces van a venir tiempos difíciles y usted tiene que aprender a recibirlos, darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el camino al cielo es fácil, ¿no? El camino al cielo viene con muchos obstáculos, viene con pedrada. En el camino, escuche, en el camino de Jesús al lugar de su destino, que era la cruz, hubo mucha oposición. La gente le lanzaba piedra, la gente le escupía, la gente le maldecía. ¿Usted cree que todo esto es fácil? No, porque hay una oposición. Pero todo esto nos viene a enseñar algo, y es que viene un tiempo poderoso en Dios. ¿Por qué? Porque aunque el camino de Jesús fue difícil, pero ahora ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Porque todo tiempo difícil nos viene a enseñar algo, nos viene a revelar algo de parte de Dios. Y usted tiene que ser entendido en los tiempos. Usted tiene que ser una persona entendida
en los tiempos. Tiene que ser una persona que entienda lo que Dios le está mostrando. Yo quiero que en esta hora se ponga de pie. Póngase de pie en esta hora. Espíritu Santo, yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Los tiempos de aflicción, los tiempos de aflicción vienen a despertar algo en tu vida. Los tiempos difíciles vinieron para activarte, no vinieron para tumbarte. Los tiempos difíciles no vinieron para derribarte, no vinieron para oprimirte, vinieron para enseñarte a ver la gloria de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo en esta hora, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, la vasalla, la babaqueta, la vasalla, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo quiero que pase el hombre de rojo aquí. Pásale, quiero dar por. Yo miré desde que tú entraste una mochila, un peso en tu espalda. Y voy a hacer un acto profético porque quiero orar por ti. Quiero que te quites la chamarra. Es un acto profético. Así como te quitas la chamarra ahora, Dios quita ese peso de tu espalda. Dios quita esa carga de tu espalda. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Levanta tu otra mano. Hoy el Espíritu Santo te hace libre. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo te hace libre de todo peso, de toda carga sobre tu vida. Espíritu Santo, oh vasalla la máquina, la vasalla. Espíritu de Dios, ahora hoy declaro en el nombre de Jesús que todo peso sobre tu espalda se va de tu vida. No hay condenación, dice el Señor. Yo no te condeno, yo no te conozco, pero el Espíritu Santo te conoce. Dice el Señor, yo no te condeno. Masaya la máquina, esta ramacanda la basete. Espíritu Santo de Dios, ahora en el nombre de Jesús, esta la vasalla, esta la ramacanda la basete, era baba chicarana, esta la basequete. Yo no te condeno, dice el Señor. Oh, Sharabakaya la basete. En el nombre de Jesús, recibe la unción ahora en el nombre de Jesús. Recibe la unción ahora en el nombre de Jesús. Recibe la unción ahora en el nombre de Jesús. Esa la batalla, esta la maquita la base, uta la macanda la basaya. Era mamá maquira la base que tenemos. Ushara baba. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Escucha lo que te dice el Espíritu de Dios. Viene una nueva temporada para tu vida, te dice el Padre. Esa la batalla. Una nueva temporada, dice el Señor. De oída me había oído, pero tus ojos me comenzarán a ver. Prepárate en el nombre de Jesús. Esa la batalla. En el nombre de Jesús. Escucha lo que te voy a preguntar. ¿Tú tienes a Cristo? ¿Sí? ¿Tienes a Cristo? Gloria a Dios. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. El Señor tiene cuidado de tu casa. El Señor tiene cuidado de tu familia. No estás solo, te dice el Señor.
Yo siempre he estado ahí, te dice el Padre. En tus tiempos de soledad, que han sido muchos, te dice el Señor, yo he estado ahí. He visto tus lágrimas correr. He escuchado cuando me has dicho, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no te veo? Y dice el Señor, yo siempre he estado ahí. Nunca te he dejado, te dice el Señor. Te he visto llorar en el piso, dice el Señor, pero el piso no es tu lugar, te dice el Padre. Te llamé para estar de pie, dice el Señor. Ya no te lamentes, te dice el Padre. Levántate en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús. Con la unción del Espíritu Santo. Con la unción del Espíritu de Dios. Con la unción del Espíritu Santo. Levántate en el nombre de Jesús como el guerrero que el Señor te dice que tú eres. Porque has peleado muchas cosas, te dice el Señor. Y muchas cosas has vencido, dice el Señor. Porque eres un vencedor, eres un victorioso, te dice el Padre. Y te llamé para este tiempo, te llamé para ser un vencedor, te dice el Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo, dele gloria al Espíritu Santo. El Espíritu Santo.